nivel de madurez, ¿no? Hay jóvenes menos de 20 que son muy maduros y hay rucos de 35 que parecen niños todavía. Necesitamos echarle ganas en cuanto a la madurez de nuestra vida, cierta madurez. Pablo dice en los requisitos de quienes son parte de los servidores, quién debe ser un diácono. Diácono no tiene que ver solo con una posición de autoridad, diácono tiene que ver con servir. Diácono es eso, un servidor. Y dice, bueno, un servidor, número uno, que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido. No sea, dice Pablo, que se envanezca y caiga el lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? Que se te suba, que te creas más de lo que eres y que estés ahí como que no, y al rato ya nadie te puede decir nada porque tú estás bien inflado. Cuando se te agranda la cabeza se te achica la corona, Aguas. Necesitamos entender eso. Necesitamos gente madura en el grupo de alabanza, gente que sabe lo que hace, gente que también en su carácter ya están definidos. Tocan bien, pero aparte son confiables, recomendables. Entonces el cortesano se fijó que David, número uno, estaba técnicamente preparado, es decir, hacía las cosas bien. Número dos, el cuate está definido en su carácter. Tú aquí, rey, no vas a tener problemas con que el cuate ande de imprudente diciendo lo que no debe decir, Aquí, rey, tú no vas a tener problemas de que el cuate llegue todo chilapastroso a tocar el arpa contigo. El cuate se viste bien. Cuando llegue a tocar aquí contigo, tú lo vas a ver y huele bien el cuate, se lava los dientes, ¿verdad? Su aspecto personal. Número tres. El tercer aspecto que el cortesano resaltó de David, dijo que David tenía el respaldo y la unción del Espíritu Santo. Fíjate cómo lo dijo el cortesano. En el versículo 18, después de decir todo lo que dijimos, fíjate, te lo leo. Dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia. Además el Señor está con él. El Señor está con él, lo más importante, ¿no? Y luego el versículo 23 dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba, la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Qué grueso que este cuate Dios lo respaldaba, el Señor está con él. Este es también un aspecto bien importante porque no necesitamos solamente una banda que suene bien, o un músico que toque bien, o que solo podamos resaltar los aspectos de su carácter, sino que nos surge también, y es importantísimo, que cuando ministre Dios lo respalde. Eso es importante también. El respaldo de Dios, ¿cómo lo podíamos ver en la vida de David? ¿O cómo lo podemos ver en la vida de alguien? Si hay fruto, es porque Dios lo respalda. Cuando David tocaba, cosas sucedían. Que cuando tú tocas y cantas, alguien en su espíritu experimente que Dios está contigo. La música de Saúl hacía sentir mejor a quienes lo escuchaban. Lo que leímos aquí dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba, la música calmaba a Saúl. ¿Tú crees que a veces llegan a nuestra congre gente afligida? ¿Crees que alguna vez por allá llegue gente amargada, quebrantada, herida? Pues qué padre que la música que tú toques a esa gente les haga sentirse mejor. Y que cuando llegue ya la palabra del pastor, ese corazón esté preparado. Saúl se sentía mejor cuando David tocaba. Posiblemente también el cortesano experimentó eso, ya que recomendó a David resaltando que Dios estaba con él. A lo mejor el cortesano un día andaba bien agüitado y de ahí David tocó el arpa y el cuate experimentó un alivio y ya pues quedó como una experiencia ahí guardada en sus recuerdos. Pero un día Saúl, que no se la acababa, y dice, ¿cómo le haré? Ando mal. El cuate, ¿sabes qué? El otro día yo estaba en un lugar y tocó un cuate ahí bien padre y yo me sentí mejor. ¿Por qué no le das chamba a él? Tráetelo, que toque para ti, te vas a sentir mejor. Él estaba experimentando eso. Es importante que los que nos escuchan se sientan bien al hacerlo. Y sabes, que se sientan mejor después de habernos escuchado. Yo sé que esto puede sonar contradictorio con algunos rollos que también traen, ¿verdad? No, tú tienes que tocar para la gente, tú tienes que tocar para Dios. Sí, para Dios. Pero hay un grupo de gente aquí que nos escucha cada domingo. Y si estamos a todo volumen, y la gente que llega no se quiere ni quedar, tenemos que cuidar esos detalles también, que la gente que nos escucha se sienta mejor después de habernos escuchado.
¿No les está gustando? Observo que Dios estaba con David porque había un impacto en el mundo espiritual a través de la música que David hacía. Dice claramente que el espíritu malo, el espíritu maligno se apartaba de Saúl cuando David tocaba, es decir, el espíritu que atormentaba se alejaba por la música que David ejecutaba. Es decir, David era un músico ungido. Di conmigo, ¿era un músico ungido? Cuando David tocaba, Dios lo respaldaba, limpiaba el ambiente espiritual, dándole alivio a la gente. Mucha gente que llega atormentada es porque en su ambiente, en su aire espiritual, en su propia vida que están viviendo espiritualmente, vienen bien cargados. Cuando una música está ungida, cuando un músico está respaldado por Dios, esa gente puede experimentar alivio en su alma. Es importante eso también. Cuando David tocaba, Dios lo respaldaba, limpiando el ambiente espiritual y dándole alivio a la gente. Ahora, ¿cómo se obtiene esa unción? Porque ahí sí, vamos a entrar a este terreno. Una cosa es tocar bien y ser confiable, y otra cosa es, aparte, estar ungido. Tú puedes tocar muy bien y no estar ungido. Puedes tocar bien y ser una persona bien confiable, pero no estar ungido. Y sabes que tocar bien no lo vas a obtener orando. Tocar bien lo vas a tener practicando. Y ser confiable no lo vas a obtener tampoco orando. Ser confiable lo vas a obtener en la medida que te disciplines a ti mismo. Pero la unción, ¿cómo obtengo la unción? Hay por lo menos 3 cosas que yo opino respecto a cómo podemos obtener una unción sobre nuestra vida. Número 1, Salmo 45:7 dice así. No lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo. Pero dice el salmista: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios con óleo de gozo. Y luego fíjate cómo dice, por encima de tus compañeros. Es decir, la unción te puede hacer resaltar, La unción te puede hacer resaltar sobre los demás. Pero el punto es, ¿cómo es que Dios deposita algo tan valioso como es su unción? ¿Cómo es que Dios deposita algo tan valioso como es su respaldo, un poder sobrenatural en aquel músico, en aquel predicador, en aquel hombre de Dios, en aquel joven, en aquella señorita? ¿Cómo es que Dios deposita algo tan valioso para él? ¿Sabes qué? Se tiene que fijar en el depósito, es decir, importa tu vida. Y dice la Biblia, amar la justicia, aborrecer la maldad. A ver, di conmigo, amar la justicia, aborrecer la maldad. Ni siquiera está hablando de hacer lo malo y lo bueno. Está hablando de antes de hacer lo bueno y antes de hacer lo malo. Porque hay cosas malas que no hacemos no porque las aborrezcamos. Hay cosas malas que no hacemos porque si las hacemos nos va mal. Si las hacemos nos castigan, si nos hacemos nos bajan, si las hacemos nos pasa algo. Entonces no las hacemos porque algo malo nos puede pasar, entonces no lo hago, pero en mi corazón amo hacer aquello malo que no debo de hacer. ¿Lo estoy explicando bien? Y el salmista está yéndose hasta lo profundo y dice, la unción Dios la deposita y hace resaltar a aquellas personas que en su corazón las cosas buenas las hacen porque aman hacer lo bueno. Aman la justicia, aborrecen la maldad desde adentro, no desde afuera. No se trata de prohibiciones, no te pongas, no te pintes, no te hagas, no te cortes, no está hablando de cosas externas, está hablando de algo desde adentro, un cambio. Empezar a amar lo que ama Dios y empezar a aborrecer lo que aborrece Dios. Eso desde adentro de tu corazón que empiece a surgir. Para ello tienes que empezar a analizarte, a ver adentro y empezar a limpiar lo que no agrada a Dios en tu vida y en la mía. ¿No lo expliqué bien? Es como si yo le digo a mi hijo Jafet, si te comes el negrito te voy a tener que disciplinar, porque primero tienes que comer comida. Te lo he dicho un montón de veces, primero la comida y luego